Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el árbol de la vida. Este es un tema muy profundo y muy delicado, porque aquí se rompen muchos paradigmas, aquí se rompen muchas religiosas, doctrinas religiosas. Es un tema bastante delicado y profundo, de la cual por eso es que muchos temen hablar de esto, porque o no lo logran encajar con su doctrina, o no lo logran encajar con los paradigmas. Pero el Señor nos ha demandado de que hablemos conforme a las Escrituras. En el mensaje anterior hablábamos acerca del árbol, de la ciencia del bien y del mal, el cual dijimos que es Satanás. Este árbol fue puesto en medio del huerto y dijimos que el huerto no era más que una multitud de ángeles que habían en ese huerto. El huerto significa multitud de ángeles, según la enseñanza que hablábamos anteriormente, que los tratamos del libro de Ezequiel en su capítulo 30. Esto es tremendo, esto es muy delicado. Y también habíamos dicho que la serpiente también es Satanás y el árbol Satanás. Muchas veces nos lo han ilustrado de que aquí había una culebra y aquí un árbol de manzana. Eso es mentira, eso es mitología, eso nunca existió. De hecho, a Eva nunca se le presentó de esa forma. Esa es solamente una ilustración metafórica. Por eso es que el hombre a veces no lo encaja y no lo logra entender. No logra armar ese rompecabezas, porque lo toma en sentido literal. Y eso no sucedió así. De hecho, a Eva hablábamos en el mensaje anterior, no se le presentó un ser con cachos y cola y de rojo, no, se le presentó un ángel de luz. Porque si se le presenta un ser con cachos y cola, Eva sale corriendo. Hubiera dicho, no, sí, pues a este no es el que hay que escucharle. Por eso se le llama engaño. Es engaño. Una persona es engañada cuando no logra distinguir, cuando se confunde porque todo lo ve igual. Ese es el problema. Por eso dice la Escritura claramente, Eva fue engañada. Lo dice Pablo. Muchas partes de la Escritura hablan, dice que Eva fue engañada. Porque cuando uno es engañado cuando no logra distinguir. Pero cuando uno logra marcar, como decía la otra vez, Adán y Eva no fue puesto en un bosque en solitario y que aquí andaba el diablo paseando, no. Si no, ella lo hubiera distinguido, hubiera dicho, bueno, si este es el que le tenemos que salir huyendo, a este no hay que escucarle. Pero como estaba rodeado de multitud de ángeles, por eso dice Pablo, que él se viste de ángel de luz. Pero regresando al tema, este árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto. Y ahí también estaba el árbol de la vida, en medio del huerto. Eso lo tenemos que tener claro. Muchos dicen que por qué si era un ángel malo lo puso en medio del huerto. Quiero decirles, siempre de la enseñanza que habíamos hablado de Ezequiel, que Dios no puso a Satanás o al hombre cerca de Satanás por malo. Dice en Ezequiel 28 que lo puso como protector. Protector, pero ¿qué hace Satanás? Se come el mandado. Ese fue el problema. Porque Dios ha sido bueno desde el principio hasta el final. Dios es bueno desde el principio hasta el final. Que el hombre crea entender otra cosa y es muy aparte. Pero Dios no puso a Satanás aquí por malo. Él mismo dice, Jesús mismo dijo, ¿quién de vosotros siendo malos saber dar cosas buenas a vuestros hijos? ¿Cuánto no más vuestro Padre que está en los cielos? Si vuestros hijos piden un pescado, no le van a tirar una culebra. Muchos en su pensamiento ideológico dicen que como Satanás, Dios no lo aguantaba en el cielo, lo mandó aquí a la tierra que mirara al hombre cómo hacía con él. Eso es mentira. Dios puso a Satanás aquí como ángel protector. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ezequiel capítulo 28. Pero advirtió al hombre, cuidado, porque Dios conoce a las personas, a los seres, a los ángeles, sus pensamientos. Y eso es lo que le da a él la potestad de ser omnipotente y omnipresente y todopoderoso. Conocer los pensamientos. Para que todo el mundo sepa que lo que él dice, así es. Para eso fue
Ese es el propósito. Ahora veamos el árbol de la vida. ¿Quién era este árbol? Si el árbol de la ciencia del bien y del mal es un ser malo, malvado, que se le llama Satanás, ¿quién es este árbol de la vida entonces? Tiene que ser un ser también. Un ser que da vida, un ser que produce la vida. ¿Y quién es este? Veamos qué dice la Escritura allá en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. Dice la Escritura, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué dice la Escritura? Veamos qué dice la Escritura allá en el capítulo 3. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Y dice aquí para guardar el camino. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice aquí el camino del árbol de la vida. O sea que para apartar. Dicho de otra manera, se apartó Dios del hombre. Se apartó Dios del hombre. Así de fácil. Por eso es que Romanos, Pablo nos habla ya en el libro de los Romanos. Mire qué tremendo es esto. Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque hasta ahí ya no se supo nada. Se apartó la presencia de Dios totalmente de la humanidad. Solo sobrevivió la simiente, la genealogía. Hablando de Set, Enoc, Matusalén, Abraham, Noé. Ellos fueron los únicos sobrevivientes porque ahí toda esa generación se perdió. Por eso aquí dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no habían pecado a la manera de la transgresión, aún en los que no sabían ni por qué. Eso es tremendo. Tenemos que marcar bien esto. ¿Quién es ese árbol? Veamos qué dice el mismo Juan. Ahora, ¿por qué hablamos esto? Porque tiene que quedar claro, porque no quiero dejar más preguntas que respuestas. Dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, hablando de la creación. Hablando de la creación y del Señor Jesús, que dijimos que es el árbol que da la vida. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Él era el árbol de la vida. Así de simple y de sencillo. Jesús es el árbol de la vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él alumbraba. Él daba vida a la creación. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. ¿Qué dice el 10? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Jesús estuvo aquí desde el principio, pero el mundo no le conoció. Pero sigamos analizando de ese Jesús que es el árbol de la vida. Sigamos hablando de ese Jesús que fue puesto en medio del huerto. Veamos qué dice Colosenses 1:15. Él es la imagen, hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué dice así? Porque Dios es espíritu y un espíritu no se ve. Así de fácil y de sencillo, independientemente y subjetivamente de lo que nos hayan enseñado, de que lo que nos hayan querido dar a creer. Jesús dice que es la imagen del... ¿Por qué es la imagen del Dios invisible? Porque Dios no se mira, porque Dios es espíritu.
Así. Entonces, para poderse ver, dice, nos muestra a Jesús. Para que podamos ver a Dios, se nos muestra a Jesús. Sigamos leyendo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y Él es antes, escuche bien, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por si tiene alguna duda, Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir esto? En el cuerpo de Cristo está Dios, el Dios invisible, el Dios que no se puede ver. Ese Dios estaba en el huerto. Así, aunque le cueste creer esto, ese Dios visible estuvo en medio del huerto. Esa imagen de Dios. Se lo voy a repetir, 2:9 de Colosenses, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en el cuerpo de Cristo está Dios, traducido al buen español, al español más entendible. Ese es aquel árbol de la vida que estaba en medio del huerto. Y ese huerto era cantidad de ángeles donde estaba al hombre, porque dice que al hombre lo puso ahí, dice la escritura, aquí en el Génesis. Dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre. No, gloria al Señor, donde lo colocó aquí en el 4, dice, en el 2:15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Mire, tomó Dios al hombre y lo puso. Tomó Dios al hombre y lo puso. Y después dice que lo echó fuera, dice aquí. Aquí dice, echó fuera al hombre donde lo puso. Aquí lo echó fuera, lo sacó otra vez. Vamos a ver ahí ese lugar. Vamos a ver los 4 ríos que hasta el pleno siglo XX los andan buscando. La escritura me dice dónde están. Pero como lo tomamos en sentido literal, no lo logramos entender, no logramos armar ese rompecabezas. Pero cuando lo tomamos en el sentido metafórico, cuando lo analizamos metafóricamente, cabal, como diríamos cabal, nos cuadra la ecuación. Es importante tener este conocimiento. Y dirá usted, bueno, si ahí estaba Dios, ¿por qué sucedieron las cosas? El mismo caso que sucede con Judas. Muchos dicen, si ahí estaba, si Jesús es Dios, ¿por qué no detectó que Judas era malo? Bien, no supo. Pero, ¿qué es lo que cuál es el mensaje de Dios a la humanidad y a todos los seres que existen y tienen inteligencia en el mundo? Que sepamos de que Él conoce el pensamiento de todos. Porque si Él los mata antes de que actúen, hasta tuviéramos dudas si es cierto o no es cierto, si iba a suceder o no iba a suceder. Pero como lo que Él dijo sucedió, decimos, este es un Dios que todo lo sabe. Esa es una de las funciones de ser Dios. Pero sigamos leyendo, por si todavía queda alguna duda. Fíjese que aquí mismo en Juan, vamos a leer primero Juan, después nos vamos a ir hacia atrás. Porque hay algo que todavía tenemos que aclarar, por si todavía hay ciertas dudas. Juan 3:13 dice, cuando Jesús le habla a Nicodemos, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Se lo dijo estando él aquí en la tierra. ¡Qué tremendo! Nadie subió al cielo. Pero veamos qué dice Proverbios, porque no solo lo dice Juan. Allá en el libro de Proverbios nos habla también acerca de este asunto. Proverbios capítulo 30. Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre,
yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. O sea, desconozco qué sucedió, desconozco de dónde viene tanta grandeza. Veamos. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? Escuchemos. ¿Quién subió al cielo y descendió? Primero subió, después descendió. ¿Y cómo así? Porque Él estaba aquí en la tierra. Así de simple y de sencillo. Por si usted no logra digerir esto, lo que sucede ahorita, cuando Jesús viene a la tierra, vence a la muerte y va al cielo, se sienta en el trono. Así dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces en el cielo está sentada la imagen de Dios que todo el mundo puede ver. Y entonces, ¿quién está en la tierra? El Dios que nadie puede ver. Así de simple y de sencillo. El Espíritu Santo es el Dios que no podemos ver porque un espíritu no se puede ver. Pero si usted logra llegar al trono y ver de lejos, porque ni acercarnos podemos, tenemos derecho. Ahí vamos a ver a alguien sentado, porque ahí está la imagen del Dios invisible. Aquí en la tierra está el Dios que no se puede ver. Lo mismo sucedió desde el principio, solo que ayer al revés. Aquí estaba el Dios que se podía ver, pero que no le conocieron. Y en el cielo estaba el Dios invisible, o sea, el espíritu que no se puede ver. ¿Cómo cuesta entender esto para muchos que han sido doctrinados de una manera dogmática? Pero aquí somos libres para hablar la verdad. Aquí dejamos fuera todo paradigma, todo dogma. Y hablamos como dice la Escritura. Así como hoy en el trono está sentado aquel que se puede ver y que en la tierra está aquel que no se puede ver. Así sucedió en el principio. Ese era el árbol de la vida que estaba entre los hombres. Pero el hombre transgrede. ¿Y cuál era el fruto de ese árbol? La fe. Bueno, eso lo vamos a explicar. El fruto del árbol de la vida, la fe. La fe es la que nos da vida. Ahora, ¿por qué le toco este tema? Porque muchos dicen, pues si entonces Dios sabía que el diablo iba a ser malo, que se iba a comer el mandado, ¿por qué entonces mejor no lo sacó antes? ¿Sabe por qué, mi amado hermano y amigo? Porque Dios siempre ha querido que el hombre sea libre. Libre en decidir por lo bueno. Hace poco teníamos una enseñanza del amor. A nadie le gusta que lo amen a la fuerza. A nadie le gusta que lo amen por interés. A nadie le gusta que lo amen por obligación. Todo el mundo queremos que nos amen de corazón, que nos amen por lo que somos. Así es Dios. Por eso es que Dios dejó que el hombre tomara su decisión y le advirtió de que había un peligro inminente que lo podía destruir. Así es Dios desde el principio hasta el final. Por eso es que venido el Mesías establece la gracia. Porque Dios siempre ha querido que le amemos de corazón. Y cuando digo corazón me toco aquí, pero es alma, pensamiento, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Eso es Dios desde el principio hasta el final. Entonces ahora ya tenemos claramente quién era aquel árbol, el cual estaba en medio del huerto. Era Jesús, el árbol de la vida, aquel que por medio de él fueron hechas las cosas. Pero ¿qué pasa? El enemigo es astuto, por eso se le toma como serpiente. Se adelantó a la jugada, queriendo destruir al hombre, destruir todas las cosas de Dios. Así es, mis amados amigos y hermanos, nos vemos en el próximo estudio, donde vamos a ver esos 4 ríos, dónde están, y poder ver cómo poder ir armando todo esto, toda esta ilustración metafórica. No podemos nosotros venir y agarrar parte literal y parte simbólico.
Claro, hay partes de la escritura que son literales, eso lo vamos a ver, es como hablamos de la cronología, hay hechos cronológicos, pero hay hechos que los tenemos que entender por qué se nos explicó de esta manera. Entonces, esperamos que estas enseñanzas sean para edificación de nuestras vidas, que nosotros podamos